para mí estar en esta mesa con tres académicos de una trayectoria bastante fuerte, intensa dentro de esta universidad, y que además hace unos años, no estoy hablando de hace 10 que se aprobó, sino de más años, 12, 13 años, coincidieron para gestar un proyecto que ahora tiene ya 10 años de vida, que es la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural. En ese entonces, la doctora Mari Carmen Serrapuche, aquí a mi izquierda, coordinadora de Humanidades, fue una de las principales promotoras, y no solo promotoras, sino además idearon esta licenciatura con otro académico que ya no está con nosotros, pero del que hablaremos también en esta semana, que ya no está, pero ha sido también muy importante, el doctor León Moret. Y por supuesto, a la que fue nuestra primera coordinadora, que ayer también platicamos con ella, la doctora Ana Bella Pérez Castro, y no por ser el último que menciones menos, el doctor Hernán Salas, que también en ese entonces colaboraba en la Coordinación de Humanidades, pero que también imprimió un sello muy importante al plan de estudios de nuestra licenciatura y que desde entonces ha colaborado con nosotros. Cabe señalar que los tres académicos que menciono han colaborado y siguen colaborando fuertemente con nuestra licenciatura. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora en este pequeño conversatorio? Vamos a hablar de la gestión, no de la gestión, sino de cómo se gestó esta licenciatura, qué había detrás de ella, qué se buscaba, cómo tuvieron que sortear las diferentes circunstancias para que al final del día, hace 10 años, en un agosto de hace 10 años, se aprobara por fin por el Consejo Universitario nuestra licenciatura. Entonces, sin más preámbulo, le daría yo la palabra a la doctora Mari Carmen Serrapuche. Gracias. Pues antes que nada darles la más cordial bienvenida de algunas caras conocidas, algunos que han sido mis alumnos. Y cuando nos invitaron a formar parte de este evento y participar en este, que yo digo a veces conversatorio o conservatorio quizá, pero es una nueva modalidad de mesa redonda, para platicar la experiencia y el porqué de la creación de esta licenciatura. Yo ya se los he contado a muchos de nuestros alumnos en el primer semestre. Me preocupa mucho que no conozcan muchos de ustedes este folleto y espero que ahora la nueva coordinadora lo vuelva a imprimir para que se reparta entre los alumnos, donde está exactamente todo lo que tiene que ver con la filosofía y la misión de esta licenciatura, así como el programa de estudios que realicemos en aquel momento y que está vigente todavía. En realidad fue un experimento y una experiencia muy apasionante, porque nos reunimos no solamente investigadores de disciplinas bastante interesantes y contradictorias, sino porque llegamos a una conclusión que muchas veces cuando se forma una comisión o cuando se plantea una idea, nunca, a veces no la puedes ver, como la mayoría de las veces no la ves consolidada, porque en la UNAM las ideas y los proyectos sobran. Somos gente que todo el día estamos pensando en cosas nuevas, estamos produciendo conocimiento, tenemos ganas de hacer cosas nuevas, pero pues las circunstancias, los momentos no coinciden con lo que se puede hacer. Y en esta ocasión tuvimos un grupo maravilloso que no solamente creó una licenciatura, sino que creó una manera nueva de hacer investigación, porque se abrieron a partir de ahí muchísimas líneas de investigación, y fue en el momento oportuno, y estuvimos en el momento teniendo un rector que nos pidió
que hiciéramos nuevas licenciaturas, el doctor de la Fuente, y la suerte de estar yo en la coordinación de humanidades, y la suerte de tener amigos tan inteligentes y tan creadores como los que están en esta mesa. Y acordándonos de nuestro amigo León Olivier. O sea, imagínense juntar arqueólogos con filósofos, con antropólogos físicos, con antropólogos sociales, etc. Nos falta una de nuestro grupo, que es la doctora Yoko Zumbiura, arqueóloga. Es la bueno, el filósofo Ambrosio, que ya sabemos todos que anda por las Barcelonas. Sí. Pero imagínense, 2 filósofos, 2 arqueólogas y 2 antropólogos sociales. Empezando, que era un grupo interesante. Pero el origen tenía que ver con 2 cosas interesantes, que ya también fueron superadas. Entonces ahí vamos, y ahora les vamos a dejar en sus manos que haya más cosas y haya más ideas. Resulta que la carrera de antropología en la UNAM no existía. Había un convenio entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología y la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se creaban la carrera de Historia y de Etnohistoria en la ENA, y la carrera de Historia, se creaba en la Facultad de Filosofía y Letras, y todo lo que era antropología, arqueología, lingüística y etnología se daba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que se creó en el año 39. Entonces, si tú querías ser arqueólogo, antropólogo social o etnólogo, tenías que estudiar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En ese entonces, hasta el año 80 y pico, nuestros títulos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia eran de la UNAM, por ese convenio. Y después muchos de nosotros que creíamos que la mejor, y que seguimos creyendo que la mejor institución de educación superior en México es la UNAM, lo único que queríamos era estar en la UNAM. Pero basta que los 3 trabajamos en la UNAM, ¿no? Y esta inquietud de que no teníamos una licenciatura nos llevó a pensar en crear esa licenciatura, pero había unas ciertas reticencias, y tengo que decir que afortunadamente ya son 3 años, ¿no? Se aprobó la licenciatura en Antropología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuando originalmente debería haber estado en la Facultad de Filosofía y Letras. En aquel entonces las circunstancias no permitían que hubiésemos creado esta licenciatura, y pensamos en otro tema que es fundamental. Ustedes conocen y han estudiado todo lo que tiene que ver con el estudio del patrimonio de este país. ¿Y de quién depende el patrimonio de este país? Del gobierno. No hay una institución que no sea gubernamental que trabaje el patrimonio. Es decir, toda la defensa del patrimonio nacional, ya sea tangible o intangible no tanto, pero tangible, está a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero aquellos que son egresados de la licenciatura de arqueología, de antropología, etc., hacen ciencia, hacen antropología, hacen arqueología, pero el arqueólogo, que es mi caso, termina en trabajar la arqueología entregando el patrimonio arqueológico de este país a una instancia gubernamental, que es el INAH. Podrá seguir investigándolo, etcétera, pero el sitio en sí arqueológico pertenece al INAH. Entonces hay un corte entre hacer arqueología y gestionar ese patrimonio que recuperó el arqueólogo. Lo mismo con las cuestiones sociales, las lingüísticas, etc. O sea, los especialistas en antropología no estamos preparados, o no se nos enseñó en estas disciplinas a gestionar el patrimonio. Entonces, ¿qué necesita este país? A ustedes, a los gestores de este patrimonio. Sin embargo, esa era originalmente mi postura y
postura de un arqueólogo, o sea, necesitamos gestores del patrimonio. Sin embargo, en esta circunstancia y en este grupo con el que trabajamos, pues también estaban los filósofos, el trabajo que hacía en aquel momento el doctor León Olivé con su proyecto de Sociedad del Conocimiento, estaba trabajando todo lo que tenía que ver con ciencia y tecnología y el acercamiento a la comunidad. Y los antropólogos sociales con todo el problema de una palabra que nos costó muchísimo convencer a los consejos académicos de área y al propio consejo universitario, que lo van a ver en su programa y todo eso, que es conflicto. Entonces decían, ¿qué ustedes van a hacer? ¿Van a resolver conflictos? Pues sí, hay muchos conflictos que ustedes tienen que resolver, ¿no? Los conflictos con las comunidades, los conflictos con los gobiernos municipales, con los gobiernos estatales, etc. Entonces esa fue la combinación maravillosa y por eso están estas tres salidas, ¿no? O sea, o vas a ser un gestor del patrimonio cultural, o vas a ser un solucionador de conflictos, o vas a entender la relación entre la tecnología y el conocimiento ancestral. Parece muy sencillo y lo teníamos muy claro, pero nos costó un buen rato de discusiones, no solamente para ponernos de acuerdo con nosotros mismos, que sí estábamos de acuerdo, sino para todo lo que tiene que ver con un programa y un plan de estudios. Cómo íbamos a ir avanzando cada semestre, los créditos, etcétera. Ya saben que eso pues también tuvo mucho que ver con la estructura de la facultad, la estructura de las licenciaturas. Sin embargo, yo creo que hemos sido muy exitosos porque la licenciatura se abrió primero en la sede del CEPSIS, en Mérida, con pocos alumnos, pero 7 alumnos, pero por lo menos se abrió. Después Ambrosio, como director de esta facultad, logró convencer tanto al consejo técnico como a los consejos académicos de área para que se diera en la Facultad de Filosofía y Letras, y también logramos que se diera en la escuela de la FES León. Todo esto modificando las optativas. La de León nos costó también mucho porque tuvimos que hacer un eje de estudios que era el camino real como patrimonio, pero también las lenguas que se iban a enseñar en León, pues en vez de ser el maya o el náhuatl, se está dando otomí, ¿no? Entonces, esta es lo importante y lo interesante de cómo fuimos construyendo esta licenciatura y que está teniendo resultados muy exitosos, y yo creo que ustedes van a poder modificar muchas cosas que tienen que ver con la cultura de este país. Ayer estuvimos con los arquitectos en otro evento hablando de lo que es el patrimonio inmaterial, explicarles a las otras disciplinas lo que es el patrimonio inmaterial, el intangible, y además tratando también de que nuestra licenciatura después permita que ustedes estudien maestría y doctorado, ya sean las ramas que más les interesen, pero también aplicando toda esta idea de la interdisciplina, sobre todo en la parte de conocimientos científicos. Pues están los biólogos trabajando con ustedes, los químicos, los físicos, en arqueología, en patrimonio. Tenemos todo lo que tiene que ver con patrimonio tangible, restauradores, etc. Pero el gestor es el que al final va a ser el que va a dar ese patrimonio a la comunidad. Y la comunidad lo tiene que conocer y respetar. Entonces, por ahí fue por donde fuimos encauzando esta licenciatura. Y bueno, ya estamos aquí 10 años después. O sea que hay ideas que sí cuajan. Y en realidad yo siempre me he sentido muy orgullosa. Después voy a hacer una serie de comentarios que creo que son interesantes ya en cuanto a algunos problemas que estamos viendo tanto en la licenciatura como en los egresados, para ir encauzando y retomar a veces en algunas de las materias y en algunas de las ramas del estudio se está perdiendo un poco esa imagen, ¿no? Hay maestros que no acaban de entender para dónde vamos, pero eso ya es una crítica personal que me la dejo para la segunda fase de mi educación. Muy bien. Escucharemos ahora a la doctora Nadella Pérez Castro.
Gracias, Sandra. Buenas tardes a todos. Celebro a los que nos acompañan, que en una hora tan incómoda como es la hora de la comida, hayan hecho este espacio para estar aquí, ¿no? Felicidades a los que comieron, yo todavía no lo hago, espero hacerlo al ratito. Y bueno, es muy agradable compartir otra vez con Mari y con Hernán, recordar esa experiencia de hace 10 años, regresar en ese túnel del tiempo como para pensar cómo se dio todo, ¿no? ¿Qué fue lo que empezamos a hacer? Y que fue a raíz de la idea de Mari Carmen, precisamente, de que teníamos que hacer una nueva licenciatura, pensando en que esa nueva licenciatura en la UNAM podría ser la antropología, y que a lo largo de conversaciones, por ciertas circunstancias que se fueron dando, vimos pues que no era factible un plan que ya se había propuesto desde lo que fue el movimiento de la huelga, que ya se había propuesto hacer una licenciatura en antropología, pero cuando se vino esa larga huelga que a ustedes no les tocó, tal vez algunos tengan noticia de ella, pero esto hizo que realmente no cuajara, ¿no?, la idea de abrir la antropología en la UNAM. Y que precisamente en el momento en que toca a Mari proponer la licenciatura, justamente fue la discusión si persistía la idea de hacerse en antropología o si buscábamos caminos más novedosos, licenciaturas que fueran más novedosas, como era la idea precisamente del entonces rector, como dice Mari Carmen, de la frente. Entonces, discutiendo mucho qué queríamos, se vio precisamente la idea de valorar el patrimonio, de nuevos enfoques hacia el patrimonio, pero también, y aquí estaban los antropólogos sociales, donde pensábamos en otro tipo de cuestiones en relación con la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con esas culturas que integran esta sociedad? ¿Qué pasa con esas identidades? Y obviamente, Mari ya lo destacó, el conflicto que se suscitaba en lo que era precisamente la sociedad. Entonces, realmente lo que queríamos era, bueno, ¿y qué tipo de profesionista puede abarcar todo esto? Y sabíamos que era un reto enorme empezar a diseñar cuál es el objetivo que se quería de la licenciatura. Entonces, quería un profesional, un alumno que tuviera las herramientas para poder cumplir con lo que era una especie de conector entre culturas, ¿sí? Un gestor que se enfocara a ver los diferentes problemas que tenía una sociedad, aparte del patrimonio, ahorita voy a hablar más como antropóloga social, que pudiera conectar a las culturas. Normalmente el enfoque que tiene mucho el antropólogo es trabajar con comunidades indígenas, destaca sobre todo esa participación, y acá queríamos algo mucho más integral, ¿sí? El ver que la sociedad está conformada por diferentes sectores. Están las poblaciones indígenas, pero también están las poblaciones urbanas, y también está el gobierno, y también están las asociaciones. Entonces hay diferentes núcleos dentro de la población que necesitábamos ver cómo se conectaba. Dejar a un lado esta idea de la sociedad dualista, donde por un lado están los buenos, los indígenas, por otro lado están los malos, las organizaciones gubernamentales, y donde lo que queríamos era cómo poder conectar, cómo poder establecer diálogos entre los diferentes sectores de la población. Esa fue la idea que estuvo predominando en los enfoques que teníamos. Pero ahí nos enfrentamos con un gran problema, veníamos de especialidades distintas, y cuando se proponía qué tipo de materias, ya teníamos el objetivo, pero qué tipo de materias debían darse, pues nos encontrábamos que predominaba en cada uno de nosotros un enfoque disciplinar. Los antropólogos pues proponíamos dar clases de antropología, y los filósofos clases de filosofía, los arqueólogos pues se enfocaban a su idea del patrimonio, y el diálogo pues empezó a fructiferar realmente entre nosotros, ¿sí? Dejar de lado lo que nos costó, pues creo que fueron 3 o 4 diseños del programa, donde veíamos, sí, que los tiramos a la basura porque pues realmente no era lo que estábamos buscando, y el diálogo se empezó a establecer sobre todo entre nosotros, ver que era posible marcar cuáles eran problemáticas que nos aglutinaban a todos, para poder decir, estos son los temas que nosotros debemos manejar independientemente de la disciplina a la que pertenecemos. Entonces, como dice Mari, si ustedes revisan cuál es el plan de estudio, se van a encontrar que no hay una materia que se llame antropología cultural, que no hay una materia que se llame filosofía de la cultura, sino que el enfoque son temas como cultura,
y que la cultura nos habla de diferentes problemáticas vistas desde diferentes enfoques, que tenemos una que es la diversidad cultural, porque era algo que teníamos que en un momento dado abordar y abordar desde diferentes enfoques también, que teníamos lo que vendría siendo cuestión de las identidades. No hay una sola identidad, hay múltiples identidades, cada persona en sí misma tiene diferentes identidades. Entonces, que esos eran los retos que teníamos, ¿no? ¿Cómo podemos en un momento dado abordar esto que es importante para favorecer esos diálogos? No podemos pensar en un gestor que pueda establecer en un conflicto los diálogos si no se entiende a las diferentes partes que están en conflicto. Entonces empezamos a hacer eso y empezamos también a ver, y estábamos convencidos que los primeros que teníamos que tomar las clases que estábamos formando, pues éramos nosotros. Nos gustó tanto el programa que decíamos, los primeros en tratar de llevar esta carrera a cabo, pues deberíamos de ser los que le estamos armando. Obviamente nosotros empezamos a organizar, pero eso no quiere decir que fuimos los que diseñamos los programas. Ahí hubo un gran trabajo de invitar a gente de diferentes especialidades, desde abogados, biólogos, sociólogos, historiadores, para armar los programas que iban a integrar la licenciatura, y esos programas obviamente los revisábamos para ver que tuvieran este enfoque que queríamos dar, que no predominara una especialidad en específico, sino que lo que predominara fueran problemas a resolver desde diferentes campos del conocimiento. Entonces creo que esa fue una de las grandes aportaciones, por ejemplo en lo personal, y de las grandes motivaciones que me hicieron pensar en esta licenciatura como algo que podía precisamente formar este tipo de profesionistas, ¿no? Con una mirada muy interdisciplinaria y sobre todo con la idea de que lo que iban a hacer era tratar de establecer diálogos entre los diferentes sectores de la población. Obviamente no olvido un diálogo con la naturaleza, que era también algo que se buscaba, ¿no? Donde ver que si bien existen relaciones entre los hombres, el hombre vive en relación a la naturaleza, y creo que lo que ha pasado en estos últimos días nos pone en evidencia la importancia de contemplarla. Entonces era ese reto en un momento dado de ver cómo se formaba ese gestor, esa gente interesada en el patrimonio que pudiera abarcar todo esto. No era fácil porque realmente cuando empezó a funcionar la licenciatura, obviamente toda la gente, y ayer lo comentaba un poco, los profesores que iban a dar las materias, que en la facultad, bueno, ya eran en su mayoría gentes que habían armado el programa. De hecho, muchos de los que armaron los programas fueron los primeros en dar las clases. En Mérida era un poco diferente la situación, era llevarles el programa y pues entonces ver cómo funcionaba. En una y otra sede, la pregunta era, bueno, ¿y realmente cómo vamos a lograr que se forme una gente tan interdisciplinaria como lo que está proponiendo, ¿no? Casi se querían como recetarios de, a ver, díganme cuáles son los pasos para que se puedan ir formando este tipo de especialistas. Entonces estábamos apostándole a que el que mejor iba a poder lograr integrar todos estos conocimientos era precisamente el egresado de la licenciatura, y lo cual se logró. El que integró todos estos conocimientos que podrían parecer un poco a veces desconectados, pues fueron ustedes, y creo que las tesis, por lo menos las que me ha tocado en un momento dado ver, son la mejor muestra de que lo lograron. También los alumnos que ya están haciendo una maestría o un doctorado en otras especialidades, pues son la mejor muestra de que eran ustedes los que tenían en sus manos el poder articular todos estos saberes para moverse en estos mundos tan diversos que implican el patrimonio, la gestión y la ciencia y tecnología. Entonces, bueno, realmente esta fue una gran experiencia. Obviamente la licenciatura es dinámica, se han integrado maestros con otras ideas que no conocen el programa original, y yo creo que eso era lo importante, ¿no? El que de alguna manera esta memoria, como dice Mari, se mantenga viva, en el sentido de que ustedes vean cuáles eran los objetivos del programa, ¿sí? Que retomen esta idea original del programa y obviamente aporten también lo que para ustedes puede ser, cuáles son las transformaciones que necesita toda licenciatura, lleva después de determinado tiempo a necesitar cambios, pero sin perder lo que vendría siendo la idea original, ¿no? Entonces yo creo que ese es un reto para todos ustedes, para todos los profesores que están integrados en la licenciatura, conocer cuáles eran los objetivos, cuál era la misión de la licenciatura,
y que se pueden lograr cambios también en la misma, pero sin perder cuál viene siendo la idea de formar gentes en las tres áreas que están, o en los tres campos de conocimiento que están en la licenciatura, en este tipo de gestores, en esta parte del patrimonio y en la ciencia y tecnología. Entonces, bueno, yo creo que después pueden salir algunas preguntas que podemos comentar, pero ahora le cedo la palabra a Hernán. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues voy a tratar de sintetizar unas ideas para que ojalá, bueno, supongo que conversatorio significa que conversemos y yo nada más veo que estamos aquí en un monólogo. Entonces quizás sea bueno escuchar algunas inquietudes que ustedes puedan tener, porque en general en todo este tiempo hay que recalcar además que en todos estos años nosotros no hemos dejado de dar clase en la licenciatura, es decir, hemos estado en contacto con los alumnos, hemos estado en contacto con los egresados, hemos estado preocupados también de la parte académico-administrativa, opinando, participando en los comités académicos, en los comités de tesis y como profesores activos de la carrera, ¿no? También en este sentido Ambrosio, ¿no? Ambrosio también fue uno de los que estuvieron en el origen de la carrera. Esas reuniones, bueno, a mí me hubiera gustado mucho estar aquí con Ambrosio porque una vez más estoy seguro que no hubiéramos estado de acuerdo en nada. Yo con Ambrosio casi nunca hemos estado de acuerdo en nada. Sin embargo, sí llegamos a consenso siempre, ¿no? Y sí llegamos a poder llegar a estos acuerdos para crear o sea, realmente crear una licenciatura es algo complicado, es algo bastante complicado, uno no se imagina. De hecho, cuando comenzamos a trabajar en esto, si yo me hubiera imaginado lo complicado que era, creo que hubiera dicho que no. Porque si nos hubieran dicho hagan una carrera de antropología o pensemos en una carrera de sociología o no sé, de filosofía, creo que para todos hubiera sido más fácil. Bueno, un poco lo comentaba Anabella, ¿no? Esta necesidad, bueno, no necesidad, tuvimos que despegarnos de nuestros propios conocimientos y de nuestras propias identidades gremiales y profesionales e incluso hasta de nuestros propios gustos y preferencias para poder dialogar, ¿no? Porque claro, nos conocíamos, éramos amigos, somos colegas de la UNAM, pero nunca habíamos entrado en un diálogo que significara la negociación de nuestros propios conocimientos y formaciones académicas, ¿no? Entonces yo creo que el resultado de esto fue una carrera que en ese momento, no sé, hoy en día no lo podría decir, pero en ese momento era la primera carrera interdisciplinaria en el área de las humanidades y también de las ciencias sociales. Había solamente una experiencia en el área de ciencias, en una carrera sobre cuestiones de sustentabilidad. Y yo creo que por eso fue muy complicado, porque aunque ustedes no lo crean, los científicos sociales y los humanistas somos muy celosos de nuestro conocimiento y muy endogámicos en nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, ha sido fue realmente complicado en ese sentido, desde luego muy enriquecedor y una experiencia que volvería yo a repetir encantado de la vida. Y sobre todo esta idea de pensar qué problema podemos enfrentar en la sociedad que no haya una carrera que lo haga, ¿no? Y eso quizás no fue lo más complicado, porque en realidad si nos ponemos a analizar la realidad que nos toca vivir, la realidad histórica, social que nos toca vivir en México en ese tiempo, en el 2005 más o menos, que fue que empezamos a trabajar en esto antes, pues estaba lleno de problemas, ¿no? Como ahora, seguramente, ¿no? Pero nos pareció que realmente el problema intercultural era un problema que no está siendo, creo que hasta el día de hoy, no hay otra institución que esté preocupada de este problema, ¿no? Quiero recuperar esta idea al final de lo que voy a señalar, ¿no?
y sobre todo enfrentarlo no con cuestiones administrativas. Muchas veces los problemas interculturales han tratado de resolverse a través del desarrollo económico, o a través de la imposición política, o a través del autoritarismo, o a través de ciertos consensos que la sociedad ha intentado llegar, pero no se han logrado, ¿no?, a través de procesos políticos. Más bien, lo que faltaba, y creo que ya haciendo un balance quizás de estos años, lo que faltaba era una mirada humanista del problema. Humanista en esa concepción más amplia, ¿no? No la idea de que a ver quién gana, quién pierde, a ver si el Estado se impone sobre los grupos minoritarios, a ver si los grupos minoritarios se rebelan. No, la idea de un humanismo que pudiera buscar lo que es lo que en ese momento veíamos y todavía como el bien para todos, ¿no?, el bien común, ¿no? Bueno, sobre esto discutimos muchas horas con Ambrosio, pero no puedo repetir esa discusión porque no está Ambrosio. La otra cuestión que quiero puntualizar es que un requisito básico que nos pusimos fue también el tema de la excelencia académica. O sea, no solamente las buenas intenciones de hacer una carrera que pudiera enfrentar efectivamente los problemas que nos rodeaban, que nos rodean como sociedad, sino hacerlo desde el punto de vista académico, o sea, desde el punto de vista humanista, pero desde el punto de vista académico. Creo que fue muy oportuna la intervención justamente de las autoridades universitarias de ese momento, y creo que hasta el día de hoy, a pesar de que a veces nos quejamos que nos falta apoyo de muchas instancias de la universidad, pero creo que la idea de que, esta carrera mantenga un perfil académico de excelencia no se ha perdido, ¿no? Bueno, a lo mejor podemos discutirlo, ¿no? Pero me acuerdo que uno de los requisitos en los primeros años era que todos los profesores que dieran clase aquí tuvieran posgrados, que todos tuvieran una especialidad en áreas de las ciencias sociales y sobre todo de las humanidades, de las ciencias de la conducta. No, me acuerdo que yo hasta recuerdo, bueno, aquí Ana Bella y Sandra quizás tienen más datos, pero por aquí han pasado dando clases a geógrafos, historiadores, economistas, antropólogos, desde luego filósofos, juristas, ¿no? Ambientalistas, y creo que eso ha generado marca una diferencia fundamental entre la gestión, entre la formación de un gestor cultural en la universidad y uno que no está formado en la universidad, ¿no? No voy a dar nombre, pero sin ninguna duda que la visión universitaria para resolver los problemas de la interculturalidad y de la gestión del patrimonio cultural es fundamental, y es algo que el país no ha tenido hasta ahora. Ahora lo tiene gracias a los egresados de esta carrera, ¿no? Pero no había tenido. Y que yo creo que incluso están en el origen de muchos problemas que hoy día estamos viendo, que se han arrastrado durante muchos años y por no decir durante muchos siglos, ¿no? Lo otro que era fundamental en la formación y en el proceso de enseñanza-aprendizaje era que claro, esta visión renovada también, renovada no porque fuera nueva, sino porque era la posibilidad de que la universidad, la UNAM, como Universidad Nacional, tuviera algo que decir frente a estos problemas nacionales, de los cuales nos habíamos mantenido bastante ausentes a pesar de la antigüedad que tiene la universidad, ¿no? Como los conflictos culturales, la producción y el uso de conocimientos y saberes de las poblaciones, los conflictos interculturales provocados por los contactos culturales, por la migración, por el turismo, por el crecimiento de las ciudades, etc., ¿no? Entonces, me parece que creo que, o sea, a mí no me cabe duda de los éxitos de la carrera, ¿no? A lo mejor a algunos de ustedes les cabe duda y sería bueno que lo plantearan. Yo sé que cuando son estudiantes a veces cuesta entender, ¿no?, hacia dónde va la carrera, pero en contacto con los egresados, fíjense que los egresados
han tenido como, han logrado generar un perfil de un profesional. Digo lo han logrado porque la carrera te da una ayuda, es un aporte, pero finalmente los individuos son los que, en los cuales realmente están interviniendo. Realmente esta idea de formarse para intervenir, estudiar para transformar la realidad, ha dado resultados. No puedo decir en todos los casos, desde luego que no los conozco, ¿no? Lo otro que quería señalar es que, bueno, esto ocurrió hace 10 años que se inauguró la carrera y muchos más desde que la comenzamos a pensar, pero nosotros seguimos aquí. Nosotros y Ambrosios, León ya no está con nosotros, pero León, y fíjese, León no dio clase en la carrera, pero León siempre fue una persona que estuvo cercana a las discusiones que teníamos cada vez que hemos planteado el tema de la carrera en distintos foros, porque no es primera vez que estamos hablando de esto, ¿no? Y yo creo que hemos logrado esta vinculación entre la investigación, la docencia y la acción, ¿no? En otras carreras de la UNAM podemos plantear que que son muy academicistas, otras carreras, incluso a lo mejor carreras de aquí mismo de la facultad o de ciencias sociales, ¿no? Sin embargo, esta vinculación entre la investigación, la docencia y la intervención social es algo que caracteriza esta carrera. Hasta donde sé no hay una carrera como esta, ni en la UNAM, y tengo dudas que haya en otra institución. Pero el sello UNAM es importante, y ahí estamos quizás los más UNAM, porque llevamos más tiempo aquí en la universidad, pero eso es una responsabilidad de todos. No es lo mismo un gestor que se ha formado en la UNAM que un gestor que se ha formado en otras instituciones, y esto lo tienen que tener muy claro ustedes. No voy a mencionar las otras instituciones, pero me imagino que saben a qué me refiero. Y esto le ha dado una característica particular a la formación, a los métodos que se han ido desarrollando en gestión, en mediación y en gestión del conocimiento, a la teoría. Fíjense, cuando empezó la carrera decimos, bueno, ¿cuál es el corpus teórico de la gestión intercultural? Hoy día creo que hay un corpus teórico importante, metodológico y práctico. No se olviden de eso, ¿no? Entonces yo pienso que desde luego hay que repensar muchas cuestiones de la carrera, y con esto quiero darle la palabra a quien quiera. Yo pienso que hay que renovar muchas cuestiones, pero creo que lo esencial de la carrera debe mantenerse. Lo esencial de la carrera ha sido el éxito de la carrera. Entonces podemos cambiar algunas materias, algunos conceptos, algunos profesores, que ya hace falta que cambiemos, lo que ustedes quieran, pero hay algo esencial, hay algo básico en la formación de esta carrera, en la práctica, y el resultado son los egresados, son los profesionales que han egresado de aquí, que deben mantenerse. Y esa es una discusión que tenemos pendiente, si ustedes quieren, ¿no? Me acuerdo de los foros que organizó Mariflor hace un par de años, en donde discutimos esto, ¿no? La parte metodológica, los varios troncos que tiene la carrera importantes, y coincidimos la mayoría de los que estuvimos en esos foros en que había algo que no podíamos cambiar, ¿no? Que era lo que le da sentido a la carrera, ¿no? Porque transformarla para convertirla en una carrera como las ciento y tantas que hay en la UNAM no tiene sentido, ¿no? Tenemos que buscar el sello propio que hemos tenido hasta ahora y mantenerlo. Bueno, en donde desde luego necesitamos jóvenes que opinen, necesitamos los no jóvenes que estemos presentes también necesitamos la visión universitaria, pero también la visión de los egresados. Los egresados tienen mucho que decir, mucho que decir. Yo creo que en estos foros hay que incorporar de mejor manera a los egresados de la carrera, porque creo que algunos ni se enteraron de que había este evento. Era una buena oportunidad para dialogar con ellos también, pero háganlo porque ahí están, ¿no? Y están siempre por aquí dando vueltas permanentemente.
los que han dejado de dar clase, los que se han incorporado, es muy importante la gente que se ha incorporado a dar clase, como seguramente se van a incorporar ustedes en un rato más, ¿no? Como profesores, porque una de las cosas que pensábamos era quién va a dar las clases cuando hicimos la carrera, ¿no? Porque yo sé enseñar antropología, Mari Carmen sabe enseñar arqueología, Ambrosio sabe enseñar filosofía. Bueno, a lo mejor a ustedes les toca juzgar si hemos enseñado pura antropología o hemos superado y nos hemos abierto también a la generación de otros conocimientos que nosotros mismos hemos tenido que adquirir, ¿no? Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Creo que también es muy importante mencionar a Yoko Sugiura, ¿no? Pero la mencionó Mari Carmen. Fue también, en realidad fuimos los 6 los que estuvimos trabajando en esto, pero fíjense, 2 arqueólogas, 2 filósofos, pero con visiones muy distintas, ¿no? La visión de Ambrosio y de León, aunque ustedes no lo crean, era muy diferente. La visión de Yoko y de Mari Carmen también, a pesar de que las 2 son arqueólogas, ¿no? Y a la bella yo, más o menos, damos lo social. Y bueno, y seguramente faltaron otras disciplinas, ¿no? En ese momento, pero ahí estamos, ¿no? Y creo que ha sido una carrera que todavía puede dar muchísimo más. Tenemos que hacer más ruido, tenemos que estar más presentes, tenemos que estar interviniendo mucho más de lo que nos gustaría o lo que hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, hay dos posibilidades ahora. Podrían brevemente nuestros panelistas hablarnos de los retos que ven para la licenciatura, o bien podemos abrir un conversatorio de verdad y que ustedes que están presentes aquí hagan algunas preguntas. Aprovechen, son los fundadores. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo tendría una pregunta personal, pero no sé si me la quiera contestar. ¿Qué es eso esencial que no debe cambiar en la licenciatura? Esto. Ahí está. Ahí está por escrito. Por eso, a mí eso me preocupa enormemente, porque este documento nos costó un buen. El título, el nombre de la licenciatura nos costó también bastante. Bueno, fue gracias al doctor de la Fuente. Pero nos llevó años. Pero nos llevó años, si era gestión, si era desarrollo, en fin. Entonces yo creo que aquí está la esencia misma, porque es un documento que escribimos todos y que fue el que aprobó el Consejo Universitario, y aquí está la esencia. O sea, la esencia es esto: el desarrollo, la gestión intercultural con las 3 de salidas, que a mí me encantaría ahora ver si es posible no solamente tener un seguimiento de los egresados, que eso sería uno de los retos, a ver dónde están, y otro, ver cuáles han sido las preferencias, y eso sería muy importante, porque según se inclinan, o sea, al principio empiezan con todas las materias generales, pero cuando escogen la salida, ¿cuál ha sido la más exitosa? Entonces, las que hicimos nosotros, saber por dónde estamos fallando, ¿no? Yo veo que la de patrimonio es la menos exitosa. No, pues según me dicen cuando doy clases, no, yo voy a estudiar. Bueno. Yo incluso cuando doy clases los quiero convencer de que sean arqueólogos, pero no lo he logrado. Pero las salidas yo creo que también, porque nosotros tuvimos esa idea de estas 3 formas de enfocar el asunto, pero quizá los egresados las están conjuntando o están haciendo una cosa en otra, en una institución que no tiene que ver. En fin, creo que sería muy interesante hacer un análisis de los egresados y una cuantificación de quiénes están yendo a cada una de las ramas para ver cómo es que estamos fallando. Bueno, aprovecho para decir algo, ¿no? Y realmente esto es muy interesante porque no hay cambia mucho de generación en generación. A veces
A veces es patrimonio, hacia donde se van muchos, a veces es hacia ciencia técnica y sociedad, a veces hacia mediación, pero yo lo que observo de una manera muy clara es que las 3 áreas de especialización son transversales. Eso es muy, muy importante. La mediación es transversal a las 3 áreas, obviamente, parece como que hay un sello muy importante de la licenciatura. Se hace gestión del patrimonio, pero con una carga de mediación muy fuerte, ¿sí? Ciencia y técnica también es transversal a las áreas. Si vamos a hablar de patrimonio, también los chicos conocen de cómo se desarrolla esta área. Y por supuesto, si vamos a hablar de mediación, no se media en el vacío, sino que siempre hay un contenido y es estado muchas veces por lo que viene los contenidos de las otras áreas. A mí eso es lo que me fascina de la carrera, que no podemos hablar de un campo disciplinar, sino más bien de prácticas concretas en las que los muchachos empiezan a desarrollarse y a actuar, que es lo que decía Hernán, que es muy importante, creo yo. Y otra cosa que sería importante es saber quiénes están en el DF y quiénes están en el resto del país. Eso sí. Porque Seguimiento esto de está... Seguimiento de egresados. Sí, ya. en el sentido de evitar esta centralización, claro que Mérida, me imagino que ojalá se repartan por ahí, y los de León también, ¿no? O sea, que haya una mayor influencia hacia el interior del país que se quede aquí en nuestras instituciones. Sí, por favor. Yo soy egresada de la segunda generación, no sé, ya no me acuerdo cuántos tienen que salir. Y quería darles gracias a los 3 porque me recordaron porque estudié. A veces, aunque nosotros ya lo tengamos claro como egresados, ya salimos, estamos experimentando en ciertas áreas, vamos y venimos, ya tenemos una construcción de lo que es la carrera, pero yo creo que uno de los retos es a los empleadores y a las instituciones decirles nuestro perfil, porque muchas veces eso es lo que cuesta trabajo cuando llegamos a pedir empleo, que no saben a qué nos dedicamos, y aunque nosotros lo sabemos, es difícil explicarlo porque abarcamos tanto y sabemos de tanto y nos hemos relacionado con compañeros de otras especializaciones de la carrera, que al final vamos tejiendo nuestras propias redes, pero ellos no lo saben. Entonces eso quizá es uno de los grandes retos que todavía tiene la licenciatura y que yo veo. Y que hay que trabajar en eso. Sí, claro. Y yo creo que hasta nosotros mismos, conforme vamos egresando de la carrera, es como en donde llegamos, ir platicando un poco para que cuando nos movamos, quizá llegue otro nuevo de Digi también, y así vayamos tejiendo el camino. Yo creo que sí, ese es un reto muy importante. A eso me refería yo cuando decía que hacer ruido, Sí. ¿no? De aquí estamos y esto podemos hacer. No quiero dejar de contestar la pregunta de Sandra porque si no va a decir que no la quiero contestar. Yo creo que es bien importante. Bueno, para mí lo esencial de la carrera es justamente, como decía, el desarrollo intercultural, ¿no? Que hay mucha confusión en algunos, espero que ya cuando sean egresados no, que esto no es gestión cultural. No es gestión cultural. Bueno, no me da tiempo de desarrollar todos estos conceptos, pero no es gestión cultural. O sea, nosotros no vamos a organizar eventos de ballet folclórico. Quiero poner un ejemplo un poco claro para que se entienda. Ni tampoco hacemos desarrollo para sacar a la gente de la pobreza. Ojo, desarrollo, la palabra desarrollo aquí no está puesta para hacer desarrollo socioeconómico o desarrollo económico. Las dos palabras van juntas y el desarrollo intercultural. Creemos fervientemente en la riqueza de la diversidad cultural y que por lo tanto esa riqueza nos puede permitir, si esas diversas culturas interactúan, por un lado se enriquece cada cultura y por otro lado se enriquece el todo, que es el país, que es la sociedad, o que es la nación, o incluso el mundo, ¿no? Entonces esas palabras, para mí eso es esencial. Estoy dando una respuesta corta porque podríamos hacer un evento sobre esto, ¿no? Pero para mí, desarrollo no se puede separar de interculturalidad, ¿no? Y tiene que entenderse en este binomio, ¿no? Y creo que esto, bueno, tiene que ver con identidad, tiene que ver con la mediación. No podemos mediar
si nos ponemos a mediar en otro sentido, para eso hay abogados que se preparan para mediar conflictos. Hay sociólogos que se preparan para mediar conflictos, pero lo están haciendo en otro sentido. Y aquí le estamos dando un sentido diferente, que es respetar y potenciar esa diversidad cultural, esos códigos culturales que están detrás de los conflictos. Bueno, respuesta corta. Y en cuanto a los retos, nada más quisiera, por un lado creo que son los temas que tenemos que reafirmar, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que repensar muy bien, y ese es un reto, es cuáles son los métodos propios sobre los cuales trabaja un gestor en desarrollo intercultural, ¿no? Otro reto importante, ya lo mencionó ella, el empleo, desde luego, los campos de trabajo, el tema de los egresados. Yo creo que un reto que tenemos es un posgrado. Los retos concretos es generar un posgrado en la universidad en estos temas. Que claro, cualquiera de ustedes, todos ustedes pueden seguir un posgrado en la universidad en los temas que ustedes quieran, en antropología, en economía, tenemos gente de estudio latinoamericano que se han ido fuera a estudiar posgrado. Pero yo creo que tenemos que ser capaces de dar ese paso, ¿no? Y ese es un tema pendiente, un gran reto. Sí, yo quiero comentar un poco también, como coordinadora, alguien me preguntaba una vez si no estábamos dejando en manos de chicos tan jovencitos una responsabilidad de hacer todo un trabajo de gestión con la sociedad, ¿no? Entonces, y la idea es que cómo voy a resolver yo problemas jurídicos, económicos, políticos, etcétera, ¿no? Es que la idea no era esa, ¿no? Digo, si sabemos que estamos formando gente que sabe dialogar, lo que tenemos son especialistas que pueden dialogar con diferentes disciplinas y formar equipos. Y creo que ese era el gran reto. No voy a resolver yo el mundo, ni voy a cambiar yo México, pero sí puedo armar equipos. Y creo que una de las cosas que también tratamos de impulsar mucho y se veía en las materias era cómo poder trabajar en equipo. Y creo que eso es una de las características precisamente de lo que hemos querido lograr con los gestores. Y creo que es algo de la esencia también, Sandra, el que se puede formar equipos para trabajar en forma conjunta problemas diferentes, ¿no? Y bueno, y ahorita viendo una de las intervenciones, hace poquito me tocó estar en una tesis donde precisamente esos cruces de los que hablaba Sandra, pues los vemos, ¿no? Y yo me pregunté, bueno, ¿de qué es esta tesis? ¿Es de patrimonio, es de gestión o es de ciencia y tecnología? Pues era de todo, ¿no? Por favor. Justo lo que viene a decir el profesor Hernán era un tanto la dirección a lo que iba mi comentario, de que yo en lo personal siento que en la carrera, en el plan de estudios, hay un pequeño hueco en cuanto a definir lo que es desarrollo, lo que es gestión, lo que es interculturalidad. Entonces creo que también es como muy importante para darle sentido, como decía, a estos conceptos y así sea más claro para nosotros como estudiantes tener la idea de qué es el perfil de un gestor y también la metodología que vamos a usar respecto a estos conceptos. Bueno, yo creo que si ese vacío existe, no estoy seguro que el vacío esté en el plan de estudio. Creo que en muchos casos esos vacíos están por los profesores que estamos dando las clases, ¿no? Y ese es un reto también. Ese es un reto. Revisar nuestra planta docente y ver hacia dónde podemos ir. Adelante, adelante. No, es totalmente. Dilo, Maricarmen, dilo. Sí. Es muy importante. Sí, yo he visto en la transformación de estos años, precisamente, y yo creo que tiene mucho que ver también con la pregunta que acá. Pues, bueno, fuimos 6 los fundadores y teníamos muy claro, y está el programa, etcétera, pero sí hay una diversidad de profesores que no creo que hayan entendido muy bien cuál es la finalidad de la licenciatura, ¿no? Entonces, sí creo que hay un comité académico que debe ser mucho más cuidadoso en la elección de los profesores. Hernán lo nombró en un principio. Nosotros queríamos gente de posgrado. Y si revisamos la lista actualmente, pues hay un poco de doctores. Entonces, la excelencia académica
tiene que reforzarse en ese sentido, ¿no? Entonces, yo sí creo que esa revisión de la planta de profesores, yo lo sé que también los doctores y están muy ocupados o ya no quieren, etcétera, pero hay muchos maestros que podrían dar estas versiones, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, nosotros siempre invitamos a los abogados, invitamos al arquitecto para que hable de patrimonio, al biólogo para que hable de paisaje, etcétera, etcétera. Entonces sí tendríamos, yo sí soy de la idea que hay que revisar la planta de profesores y ver quiénes son los especialistas en las materias y ser más exigente en el programa de estudios que presentan. Y quizás también otra cosa que podríamos hacer es formar comunidad con nuestros profesores que no tenemos, crear más grupos de investigación con nuestros profesores, crear más seminarios donde se integren alumnos, porque tenemos muy pocos seminarios donde los alumnos están integrados de la carrera, porque sí están en otros lados, casi muchos están en proyectos de investigación, pero sí yo reconozco que nos hace falta mucho trabajo al interior de formación de comunidad precisamente para comunicar cuáles son los objetivos de nuestra licenciatura y que no se vayan por otro lado. Retomando un poco lo que decía mi compañera, es cierto que las materias son muy amplias y dentro de estas materias es donde vemos como muchas disciplinas y es donde se tienen que abordar estos conceptos, pero concuerdo con ella en el sentido de que no hay una materia o algo, una materia explícita en la que se vean estos conceptos tal cual. Otra inquietud que comentábamos entre los compañeros es que en el tronco común no está integrado de la mejor manera las otras áreas, como lo son mediación y ciencia y tecnología, que es algo muy repetitivo que hemos visto, que se centra mucho en el patrimonio y deja de lado un poco a las otras áreas, que quizás se pueda resolver como moviendo el plan de estudios, pero quizás también tiene que ver con la forma en la que se piensa desde el principio de la carrera, ¿no? Sí, justamente en una de las revisiones que empezamos a hacer, lo que vimos es que hay materias, o más bien podríamos decir ejes que cruzan toda la carrera y que en estas dos áreas, simple y sencillamente en gestión, sobre todo en ciencia y tecnología, había como una especie de haber dejado hasta para el año de especialización el verlas, ¿no? Entonces que sí era una necesidad que la gestión empezara a meterse desde lo que era el primer semestre. Entonces que fuera un eje que fuera conduciendo la carrera hasta llegar a la especialización. Que la ciencia y tecnología pasara igual, como pasa con patrimonio, que sí hay más materias ligadas a lo largo del programa, que se veía fácilmente el que estaban establecidas como materia común para todas las áreas, ¿no? Entonces era una necesidad justamente que estas tres especializaciones estuvieran presentes desde el primer año y en forma gradual fueran llegando hasta lo que vendría siendo la especialización. Había un problema, y esto nos pasó con la primera generación, que incluso armamos una mesa muy bonita para discutir qué era el patrimonio, qué era la gestión y qué era la ciencia y tecnología, porque los alumnos habían llegado al momento de escoger especialización y no tenían claro realmente cuáles eran las peculiaridades de cada una de las especializaciones. Fue una mesa redonda en cada uno de los temas que sirvió mucho para que los alumnos decidieran hacia dónde querían ir, porque vieron en cada una de estas especializaciones los diferentes enfoques. Sí, se presentaba una discusión entre las visiones que se tenían del patrimonio, las visiones que se tenían sobre la gestión y las visiones que se tenían sobre lo que era la ciencia y tecnología. Entonces, a partir de ahí fue cuando se vio la necesidad de introducir, hacer estas adecuaciones al plan de estudios, que era una necesidad, ¿sí? Porque precisamente estaba en el sentido de la preocupación que ustedes tienen en esas otras generaciones. Entonces creo que es algo que es un reto para el momento en que se haga la modificación al plan de estudios, cómo incorporarlas. Y bueno, obviamente podría haberse introducido muchas materias, por ejemplo, vamos a suponer una materia específicamente sobre desarrollo, pero entonces aquí viene una pregunta, a ver, vamos a ver, realmente qué tan claro tienen hacia dónde quieren ir. Porque hay licenciaturas donde a lo mejor se enfoca hacia lo que vienen siendo temas de desarrollo. Entonces ahí la pregunta es, ¿estoy escogiendo la carrera adecuada? Porque si me interesa mucho el desarrollo, a lo mejor es otra especialidad, otra licenciatura,
economía, por ejemplo, o sociología, o estudios latinoamericanos, la que me brinda esas posibilidades. Entonces no queramos meter en la licenciatura todo lo que queremos, porque entonces ahí la pregunta es, ¿en 3 años podemos ver todo lo que se necesita? ¿O tenemos que ser muy claros? Ni en 5, Ni en 5, ni en 10, ni en 20, ni en un postdoctorado, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio que uno tiene que tener consigo mismo también para ver hacia dónde quiero dirigir. Fíjense, rápido, yo creo que también es un reto repensar el tiempo de duración de la carrera. No por incluir, y estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Ana Bella, no por incluir más, sino por incluir mejor, ¿no? Fíjense qué bueno que te acordaste de esas mesas, me había olvidado, porque se hacían en cuarto semestre, esas mesas de discusión, porque ahí era cuando los alumnos de cuarto semestre tenían que decidir estas áreas, ¿no? Y me acuerdo muy bien que cuando hablábamos uno de gestión, otro de culturalidad, etc., los alumnos se daban cuenta, los estudiantes de ese momento se daban cuenta que sí sabían lo que era la gestión, la interculturalidad y el desarrollo. Entonces también o sea, también es un trabajo intelectual de todos nosotros de ir creando este corpus teórico, ¿no? Por eso yo lo decía, nosotros tenemos la responsabilidad, y digo nosotros todos, ¿no? Alumnos y profesores de esta comunidad de la que habla la coordinadora de la carrera, ¿no? Tenemos la obligación de ir porque no están definidos, y si nos vamos a las definiciones de diccionario o a las definiciones institucionales, porque hay instituciones que ustedes pueden buscar en sus páginas y dice exactamente lo que es gestión intercultural, pero no es esa la visión que nosotros tenemos que dar desde la universidad, es diferente, ¿no? Entonces, esas mesas eran muy interesantes por eso, y yo creo que hay muchos egresados, no sé si sea el caso de todos, ¿no? que al final de cuentas sí logran distinguir mejor que yo, lo tengo que reconocer, ¿no? Cada una de las 3 salidas de la carrera. Y digo mejor que yo porque yo no estudié esta carrera, me hubiera encantado estudiarla, pero no la estudié, ¿no? Y hay egresados que hoy día deben de ser los que nos den claridad, porque además están resolviendo problemas, están en el mercado laboral, como dices tú, están incluso moviéndose de un lugar a otro, ¿no? ¿Alguien más tendría alguna pregunta? Sí, por favor. Yo tengo una pregunta, que es para este comité, que son los integradores. Bueno, mi nombre es Francisco Hernández, buenas tardes, estudiante de la carrera de Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Entonces, haciendo una entrevista a algunos compañeros de la carrera de quinto semestre y séptimo semestre, encontraba que hablaban sobre las lenguas. Reciben náhuatl o maya, también están en el plan de estudio, me tomo 2, pero me decían que algunos maestros enseñaban náhuatl de alguna región en específico, y que otro profesor también enseñaba náhuatl, pero de otra región. Entonces mi pregunta era esa, porque no se ve en el plan de estudios si hay una plantilla docente que especifique cuáles hablan de náhuatl en una región, cuáles enseñan de náhuatl de otra región, porque escuchaba hace rato en la ponencia anterior que hay 62 lenguas, ¿no? Y que todas estas tienen unas diversificaciones. Entonces es importante, yo veía importante denotar esta situación, o si lo hay, ¿no? Porque pues yo al ser un agente externo, no conozco la realidad. ¿Alguien quiere responder? Bueno, yo voy un poco a responder y vuelvo a las particularidades de la carrera, ¿no? No es una carrera especializada en lenguas, ¿sí? Entonces, porque si fuera una carrera especializada en lenguas, entonces sí tendríamos que abrir a todas estas variantes de cada una de ellas, no solamente es el náhuatl, sino el tenec, el otomí, todas tienen variantes, ¿no? Entonces, imagínense quién puede en una carrera donde la opción es o tomas inglés, pero también está como obligación tomar una lengua indígena, y después decidirte hacia dónde quieres ir. ¿Por qué se ha privilegiado a veces alguna variante? Porque obviamente también para ser maestro de la carrera se tiene que tener ciertas particularidades, ¿no?
Y los alumnos tienen que tener también muy claro pues hacia dónde van a trabajar. Entonces, si algún alumno o un grupo de alumnos está trabajando en alguna región de Puebla con una variante del náhuatl, pues obviamente resulta más idóneo hablar de esa variante. En Yucatán, pues obviamente tenemos el maya que ahí no hay ningún problema y se imparte la lengua de maya, ¿no? Entonces, si quisiéramos que todos pudieran estudiar la lengua que quisieran de acuerdo a la utilidad que tiene para el trabajo que van a hacer, pero para la existencia o para el manejo de lenguas, creo que también ahí vuelve a ser una responsabilidad del alumno hacia dónde quiero ir. Quiero tener un dominio de una lengua, de una variante de lengua que se habla en tal lugar. Entonces ya el alumno puede buscar en los diferentes ámbitos donde se enseñan lenguas, y en la universidad tenemos una riqueza impresionante de gentes que imparten lenguas de diferentes tipos. Se pueden ir a lo que es ahora ¿cómo se llama ahora? La ENAL, ¿sí? Entonces ahí está la especialidad de lingüística, donde tienen varias lenguas. En mesoamericanos hay también estudio de lenguas, en antropológicas, aquí en la Facultad de Filosofía. Entonces creo que eso ya es responsabilidad del alumno. Aquí se les enseña algo, pero ya el alumno tiene que saber qué variante es la que necesita para poderse especializar en ella. Y más concretamente sí hay planes, sí hay programas de estudio que están avalados por los comités de la universidad. Y en el caso del náhuatl en general no se especifica una variante. En el caso del maya sí se especifica el maya yucateco. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si alguien quiere decir algo más en la mesa. Más que pregunta, es mi intervención para invitarlos a ustedes también a que se queden en la siguiente mesa. Mi ponencia es precisamente sobre esta cuestión de los desafíos a partir de mi experiencia como egresada que he vivido como gestora intercultural de la UNAM. Entonces, una invitación a que se queden 15 minutos para participar de la mesa o de mesa entera y vean qué es lo que tenemos que decir nosotros a partir de nuestra experiencia. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿La mesa? ¿No? Bueno, yo agradezco la invitación. Te agradezco la invitación. A las 5 le toca a Hernán hablar en un seminario que tengo en antropológica. Entonces, no lo voy a poder dejar ni me voy a poder quedar yo. Entonces, sí nos gustaría mucho posteriormente conocer cuáles son. Pero nos podemos invitar al seminario y allá participamos también. No, yo también les agradezco mucho la invitación en general a esto. Como dije hace un rato, no nos volvemos a ver en 10 años más, nos vemos todos los días. Y entonces, porque luego los fundadores de algo quedan así como en el pasado, en la leyenda, en el cuadro. No sé, para nada, estamos aquí muy pendientes de lo que ocurre en la carrera permanentemente, no solo nosotros que tuvimos la oportunidad en ese momento de participar en la creación de la carrera, sino mucha gente que ve con muy buenos ojos esta carrera y que ha colaborado a lo largo de estos 10 años que, bueno, no podemos nombrarlos porque son muchos, pero hay gente buscando empleos para ustedes, hemos tenido varias reuniones para lograr hacer un posgrado. Estamos pendientes de la carrera, estamos preocupados en el buen sentido de la palabra, de que hayan proponer profesores, proponer temas, en lo que nos inviten, o a mí por lo menos, puedo hablar también a título personal, pero creo que también a nombre de ellas, porque las conozco. Si nos invitan a una mesa o a opinar, a dar una idea, a redactar un programa, encantado. Eso lo sabe también la coordinadora y lo saben los coordinadores que han habido, porque así ha sido. La universidad no la hace una persona, una carrera no la hace una persona, siempre es un trabajo colectivo. Y esta carrera justamente lo que busca es poner en relevancia la colectividad. Entonces, eso es muy preocupante que diga Sandra, y tiene razón, no porque lo diga ella, de que nos falta comunidad. Por supuesto que sí, y somos los especialistas en comunidad. Nada más, una invitación, si ya recordamos la intención de las mesas redondas, ¿por qué no una mesa redonda que la organices, donde podamos participar varios egresados
de ver precisamente ya una cosa muy concreta, como son las experiencias, las limitaciones y los problemas a los que se han enfrentado. Entonces sería bonito discutir eso. Y eso va a ser nuestro seguimiento de egresados que tenemos. Última pregunta. Bueno, más como una duda, porque justamente no sé cómo nos podemos involucrar en el plan de estudios, porque estaba esta cuestión de que todavía no éramos colegio y creo que se veía como esta cuestión de ver primero el plan de estudios, checarlo para poderlo como cambiar antes de ser colegio o alguna cuestión así, pero no, cómo nosotros nos podemos involucrar en ese proceso. Digo, claro, están estas mesas, pero creo que debería haber una participación más como concreta. Yo te platico en qué vamos, ¿va? Así, en términos muy generales, lo que estamos haciendo ahora, yo tengo que reconocer, creo que tenemos que reconocer que sí, ahora tenemos el apoyo completo de esta gestión, de esta dirección, para que vayamos adelante en la revisión del plan de estudios. Eso es muy importante. Lo que estamos trabajando ahorita, justamente, es cómo vamos nosotros a integrar la licenciatura a los lineamientos actuales, que nos van a permitir a nosotros ya como colegio que somos, porque no estamos en el limbo, o sea, somos un colegio, pero tenemos que integrarnos a la facultad plenamente, es decir, con un representante del consejo técnico, con una comisión dictaminadora. Estamos trabajando justamente en la elaboración de esa revisión para que finalmente podamos tener lo que nos falta, que básicamente es una representación ante el consejo técnico, una comisión dictaminadora, unas normas operativas claras. En eso estamos y la verdad es que sí contamos con todo el apoyo de la dirección para hacer esto. Esto lo quiero decir públicamente. Ha sido muy, muy importante y creo que en este año tendremos buenas noticias. ¿Qué sigue después? Esa es la parte interesante. Tenemos que meternos de cabeza en la revisión, ya no en la revisión del plan en este sentido, sino en cuáles son las necesidades de reestructuración, por ejemplo, del plan de estudios. Y ahí sí vamos a, quizás no yo, pero quizás el que sigue, ¿no? El coordinador que sigue, va a tener un compromiso muy, muy fuerte en el trabajo para la modificación del plan de estudios, y una de las cosas en las que hemos estado pensando bastante fuerte es la temporalidad de los estudios. ¿Cómo vamos a integrar también las diferentes áreas desde el principio? O sea, no creas que y para esto es muy importante, por supuesto, en todas las comisiones de modificación del plan de estudios tiene que haber estudiantes, eso está reglamentado. No es algo que nosotros vamos a decir, ay sí, los estudiantes porque son buena onda. No, tiene que haber participación de los estudiantes en las comisiones y por supuesto el comité académico, tiene que haber un representante. La buena noticia es que hoy mismo hablé con el director y una de las cosas que nos dijo es que ahora sí por fin nos van a trabajar la convocatoria para el comité académico y entonces ahí ustedes van a poder elegir a su representante. Sí nos estamos moviendo, parece que no, pero sí lo estamos haciendo, se lo prometo. Es lento pero seguro. ¿Qué pasó? Agradecerles pues a los fundadores de la licenciatura porque como egresada y con 5 años de práctica profesional, creo que estuve en la licenciatura que era para mi perfil, para mi personalidad, que en el plano de lo profesional me he desarrollado también en el plano de lo personal. Pero sí quisiera hacer una pregunta. En algún momento cuando planearon esta parte de las áreas de preespecialidad, ¿vieron la posibilidad de poderla hacer más a largo plazo? Porque, por ejemplo, a nosotros nos quedó cojito, a los que somos la segunda generación, bueno, a los de las primeras generaciones, hubo varias carencias, ¿no? La primera fue que en 2 años del tronco común no se alcanzaba a ver nada. Llegábamos al 3er año de la preespecialización y solo teníamos 4 materias de preespecialización y en ese año no alcanzábamos a ver
todo lo que, a cómo nos íbamos a aventar al campo laboral. Entonces, y después nos empezamos a dar cuenta que empezaron a entrar más materias optativas, que cuando nosotros entramos, pues como éramos bien poquitos, solo había 2 materias y casi tenías que meter la clave de una de la otra para poder optar por la otra, pues por 2 o 3 optativas más, ¿no? Pero en algún momento ustedes han pensado que la modificación del plan de estudios o ustedes como creadores pudiera estar esta parte de poder involucrar materias obligatorias de ciencia y tecnología, de mediación, ya casi en áreas terminales, porque lo vemos como en los primeros, nos dan una introducción, pero no lo vemos ya posteriormente a los 2 años. Entonces, esa sí es como una de las carencias que a mí me genera problemas en mi quehacer profesional, porque sí entiendo que estamos relacionados mediación, con patrimonio, con ciencia y tecnología, pero en el AJO pues no teníamos la facilidad de poder escoger más maestros de optativas de ciencia y tecnología o de patrimonio, y ahí fue donde nos encontramos con esta problemática. Entonces, esa sería mi pregunta. ¿En algún momento pensarían que a lo mejor 3 años, 2 años de tronco común, el tercer año conocimientos de las diferentes áreas y ya el cuarto de la especialización para que pudiéramos tener más conexión con los compañeros de otras áreas? Porque sí se ve la brecha entre áreas, o sea, sí se ve la brecha entre los temas que manejan ciencia y tecnología, que muchas veces están muy ligados al patrimonio. O sea, hay gente que está trabajando conocimiento tradicional, que está trabajando patrimonio biocultural. Sin embargo, como no han tomado esta parte de las optativas de patrimonio, no saben cómo llevarlo a la práctica. Entonces, es necesario robustecer áreas, o sea, es necesario robustecer, creo que entrelazar y robustecer las áreas de especialidad, y que nosotros como gestores nos demos cuenta que podemos entrarle a todos los ajos, a lo de patrimonio, con mediación, a patrimonio, mediación y ciencia y tecnología. Vamos a dejar que responda la doctora Maricano. Bueno, el plan de 3 años fue un plan que se instaló para la creación de todas las nuevas licenciaturas, siempre con la idea de que si estudias en la UNAM, en el fondo vas a querer tener un posgrado. Entonces nunca hemos pensado que una licenciatura es el final de una carrera académica. Nosotros y ustedes son académicos. Estoy de acuerdo que hay que emplearse y que hay que trabajar, pero el comentario que hizo el plan de que hace falta un posgrado. Entonces todas las licenciaturas de la UNAM que entraron en el plan de 3 años están pensadas en ese sentido. Son 3 años, pero siempre con la idea de continuar una maestría y continuar un doctorado, porque en este momento en la cuestión académica, y eso son lo que es la UNAM, la calidad académica no se termina con una licenciatura. Entonces, esa es la idea de las licenciaturas. Todas las últimas licenciaturas que tiene la UNAM, todas están en el programa de 3 años. ¿Por qué? Porque luego viene la maestría y luego viene el doctorado, y eso es lo que nos encantaría, que ustedes estudien una maestría y estudien un doctorado. Y para eso está todo lo que tiene que ver con becas, con ACID, etcétera, etcétera. Es una carrera académica y así está planeada. Obviamente que hay deficiencias, pero no van a dejar de estudiar, ¿o sí? No, y por ejemplo, doctora, yo espero que sigan estudiando. Y por ejemplo, ustedes pensarían, o ya están formulando como creadores de la licenciatura el posgrado en gestión, porque muchas veces lo que está pasando con los compañeros es que se van por las ramas que más a las que más afines se sintieron, ¿no? Que es antropología, filosofía de la ciencia, o sea, como que a ramas diferentes a la gestión, y quienes están optando por hacer la maestría, que al menos de mi generación que conozco que están en temas de gestión cultural, o se han ido a la UAM, o se han ido a la de Coahuila, o se han ido a la UDG. Entonces, ustedes ya están planeando como fundadores decirnos que ya tenemos el posgrado y que el posgrado cuenta con una beca, donde se va a estar haciendo para que nosotros... Que lo tenemos pensado y que lo podríamos